Hay heridas que tardamos años en nombrar. Muchas veces las ubicamos en el día exacto en que estallaron: la pelea, el portazo, la palabra que ya no se pudo retirar. Y sin embargo, cuando volvemos a mirar con calma, descubrimos que esa herida llevaba tiempo gestándose, que lo que llamamos el momento en que todo se rompió era en realidad la parte visible de algo que se venía quebrando desde mucho antes. Hoy quiero invitarte a entrar en una de esas historias. Una familia, 2 hermanos, un padre que ama de manera desigual y un joven de 17 años que todavía no sabe que su propia túnica va a convertirse dentro de poco en la prueba de una mentira. Antes de llegar al pozo, vamos a detenernos donde casi nunca nos detenemos, en todo lo que pasó antes del pozo. Este episodio lo vamos a recorrer en 3 partes. Hoy nos quedamos en Génesis 37. Después vamos a abordar Génesis 42 al 45. Cuando este mismo pasaje nos lleve hasta el perdón. Pero todavía no. Hoy toca quedarnos en la herida. Te invito a leer conmigo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 37, según la versión Reina Valera 1960. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos». Y él respondió: «Heme aquí». E Israel le dijo: «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem.
y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Muchas veces leemos este pasaje pensando únicamente en el pozo, en la venta, en la traición, pero si recorremos estas palabras con atención, podemos descubrir que el daño no empieza ahí, empieza mucho antes, y ese antes es exactamente lo que hoy vamos a mirar juntos. Para entender esta escena, hace falta mirar un poco hacia atrás, a la propia historia de Jacob, un hombre que también conoció la rivalidad entre hermanos, que también fue parte de un engaño con una prenda de vestir, la piel de cabrito con la que suplantó a Esaú ante su padre ciego, y que ahora
sin quererlo, repite en su propia casa una dinámica de favoritismo que él mismo sufrió. Jacob tiene 12 hijos de 4 mujeres distintas. José es el primer hijo de Raquel, la esposa que Jacob amó sobre todas. Y llega en la vejez del padre. El texto no disimula el favoritismo. Dice la palabra: amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y esa preferencia toma forma visible en una túnica de colores, probablemente una prenda de mangas largas reservada para quienes no trabajaban con las manos, una señal pública de estatus, no solamente un gesto de cariño de este padre hacia su hijo. A eso sumémosle otro detalle que solemos pasar por alto. José informaba a su padre la mala fama de los hijos de las siervas. No sabemos si era una acusación justa o una actitud de superioridad hacia sus hermanos, hijos que provenían de un lugar distinto dentro de la familia. Lo que sí sabemos es que esto se agrega capa sobre capa a una convivencia que ya venía cargada entre los hermanos. Después llegan los sueños. En el mundo antiguo, un sueño no era simplemente una fantasía nocturna. Se lo entendía como un posible mensaje de lo alto. Que José los cuente sin ninguna prudencia, sin medir el efecto de sus palabras, no ayuda para nada en estos vínculos tan complejos. Y que el contenido de esos sueños hable de sus propios hermanos inclinándose ante él, tampoco ayuda. Siquem y Dotán, los lugares donde pastorean los hermanos, quedan a varios días de camino desde Hebrón. José es enviado solo a buscarlos, en una zona alejada de cualquier testigo. Ese detalle geográfico también importa, porque lo que va a ocurrir ocurre lejos de la mirada de Jacob, en un territorio donde nadie más puede ver ni frenar aquello que se decide. Antes de que exista el pozo, entonces, ya existe todo esto que venimos mencionando, una historia familiar de favoritismos que se repite generación tras generación, una prenda de vestir que marca una diferencia importante entre los hermanos, unas palabras que se cuentan sin cuidado y una distancia geográfica que deja a José completamente solo frente a sus hermanos. Génesis 37 no comienza con una tragedia, comienza con pequeños gestos, preferencias, palabras, silencios que con el tiempo terminan rompiendo a una familia. La violencia visible será apenas el último eslabón de una historia que venía fracturándose desde mucho antes. En la palabra hay una frase que, si la dejamos pasar rápido, se nos escapa algo que es esencial. Vuelvo al capítulo y dice: no podían hablarle pacíficamente. Lo que resonó fuerte en mí al leer estas 4 palabras: no podían hablarle pacíficamente. La escritura no dice solamente que los hermanos odiaban a José o que le guardaban resentimiento. Dice que no podían hablarle en paz. Fíjate en este detalle. La ruptura aparece primero en el lenguaje, mucho antes de aparecer en la violencia. No podían hablarle en paz.
La paz desaparece de la conversación antes de que desaparezca cualquier otra cosa. Me pregunto cuántas veces en nuestros propios vínculos dejamos de hablarnos en paz o desde un lugar de paz mucho antes de que la relación se rompa del todo. Fíjate también en la túnica. Jacob se la entregó a José como señal de amor, y esa misma túnica termina siendo la prueba falsa de su muerte. Lo que nace como un signo de preferencia se termina convirtiendo en el instrumento de una mentira, y es casi lo único que queda de él. ¿Qué cosas que un día fueron signo de amor o de bendición en tu vida, en tu familia, en tus vínculos, terminaron convirtiéndose en motivo de división? Hay algo más que este pasaje nos deja ver, con mucha crudeza además, cómo la envidia transforma la mirada. Sus hermanos le tenían envidia, dice la palabra, justo antes de contar el viaje a Siquem. Cuando la envidia entra en un vínculo, el otro deja de ser visto como persona, empieza a ser visto como una amenaza, como alguien cuyo bien resulta insoportable. Cuando dejamos de reconocer al otro como persona, cualquier cosa puede parecernos justificable. Por eso, cuando ven venir a José desde lejos, ya no ven a un hermano, ven al soñador, como dice la palabra. Ya lo redujeron a una sola cosa. En medio de esta escena aparece primero Rubén, el que había intentado a su manera salvar a José, escondiéndolo vivo en la cisterna para más tarde devolverlo a su padre. Cuando vuelve y no lo encuentra, su reacción es desgarradora. El joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? No es solamente preocupación esto que dice. Es la voz de alguien que cargará desde ese momento con el peso de no haber hecho lo suficiente a tiempo. Me quedo pensando cuántas veces, como Rubén, vemos el mal que se avecina, intentamos un freno a medias y después terminamos cargando durante días, meses, años con la sensación de no haber hecho lo suficiente. Y después está Judá, con una decisión que cambia el rumbo de todo. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle. No es un gesto de compasión completa. Judá no propone liberar a José, propone venderlo. Pero sí es el primer freno real ante la posibilidad de matarlo. A veces el bien no llega de manera perfecta, llega a medias, mezclado con otros intereses, y aún así puede torcer una historia. Y finalmente está Jacob. Su dolor no encuentra consuelo. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, dice la palabra. A veces el dolor es tan grande que sentimos que nada puede llenarlo. Y en esa convicción, en esa certeza de que nada puede colmar ese espacio, ese vacío que ocupa el dolor,
nos cerramos tanto que ni siquiera dejamos un espacio o una posibilidad de apertura para quienes quieren acompañarnos. ¿Qué significa este cerrarnos a la posibilidad de ser consolados, aun cuando otros estén dispuestos a acompañarnos, ¿no? ¿Qué significa en nosotros, en el otro, en nuestros vínculos? ¿Qué nos dice del dolor? ¿Qué nos dice del duelo? ¿Qué nos dice de la herida? Y hay una última pregunta. Este pasaje me trajo muchas preguntas, pero la más incómoda de todas, creo, para mí, tiene que ver con que los hermanos toman esta decisión, ejecutan un plan, venden, ¿sí?, a su hermano. Y ven el dolor de su padre. Los hermanos ven durante años el luto de su padre, ven el dolor. Y el texto no registra que ninguno de esos hermanos haya dicho nada. Nadie dijo nada. Ningún arrepentimiento, ninguna confesión. Solamente silencio sostenido durante mucho tiempo mientras ven a su padre sufrir y llorar. Me pregunto, ¿qué pasa en nosotros cuando somos capaces de ver el dolor que provocamos y aún así elegimos quedarnos callados? Y irremediablemente, cuando leemos Génesis 37, la pregunta que queda dando vueltas, la pregunta incómoda, la pregunta áspera, árida, es ¿dónde está Dios? Porque este capítulo en particular nos lleva a esa pregunta. Y déjame decirte algo. Yo sé dónde no está Dios en Génesis 37. Este capítulo no lo muestra provocando el mal, no lo muestra del lado de los hermanos, no lo muestra justificando el mal. Los hermanos son plenamente responsables de lo que deciden. El texto no nombra a Dios interviniendo en esta escena. Y ese silencio puede resultarnos difícil de sostener. Por eso creo que cuando leemos Génesis 37, empezamos a leer rapidito para llegar al final. De Génesis 37 al 45, que es lo que queremos sacarnos de encima y liberarnos, ¿no? Cómo Dios obra en esto. Pero la libertad humana, esto es importante, ¿no? Creo que Génesis 37 lo que nos trae es una durísima reflexión. La libertad humana puede producir mucho daño. Nuestro libre albedrío puede generar y provocar mucho daño durante mucho tiempo. La fidelidad de Dios consiste en no abandonar a quien ese daño alcanza. Voy de nuevo, la fidelidad de Dios consiste en no abandonar a quien sufre por esos daños. La Escritura
va a seguir contando esta historia y nosotros también. Y más adelante vamos a descubrir que ese silencio aparente de Dios no fue de ninguna manera ausencia de Dios. Son cosas distintas. Pero te pregunto y me quedo pensando, ¿cómo sostener la fe cuando Dios parece guardar silencio frente al mal que otros eligen cometer? ¿Cómo sostenemos la fe cuando Dios parece guardar silencio frente al mal que otros eligen cometer? Pienso en algunas situaciones cotidianas. Una familia donde, sin que nadie lo decida abiertamente, uno de los hijos empieza a ocupar más lugar que los demás. Nadie lo dice en voz alta, pero se nota en los gestos, en las comparaciones que se hacen, en quién recibe más tiempo, más elogios, más paciencia. Con los años, esa desigualdad silenciosa o no, se convierte en una distancia que nadie sabe explicar. O dos hermanos, dos compañeros de trabajo, dos amigos que dejan de hablarse en paz mucho antes de discutir abiertamente. Empiezan a evitarse, empiezan a responder con sequedad, a callar lo que antes se contaban. Y cuando finalmente estalla el conflicto, todos se sorprenden sin notar que la ruptura ya venía ocurriendo desde hacía tiempo en el lenguaje. Pienso en alguien que atraviesa una pérdida tan profunda que rechaza cualquier intento de consuelo, no porque no ame a quienes lo rodean, sino porque siente que ningún gesto puede llenar ese vacío y sin saberlo se va quedando cada vez más solo con su propio dolor. Pienso en una persona que ve con claridad el daño que le hace a otro y que durante años elige el silencio antes que la palabra sincera que podría empezar a sanar algo. Es que el paso del tiempo no borra lo que se cayó o lo que se calla, solamente lo entierra más hondo. Este pasaje no nos pide mirar hacia una familia lejana de hace miles de años. Este pasaje nos invita a mirar nuestras propias mesas, nuestras propias conversaciones, los silencios que sostenemos sin darnos cuenta. Porque para que no haya paz en un vínculo, los silencios cuentan tanto como las palabras. Te voy a dejar algunas preguntas que me hice y que me sigo haciendo mientras me detengo en Génesis 37. ¿Dónde dejé yo de hablarle a alguien en paz? Mis palabras, mis gestos, mis acciones. ¿Dónde dejé yo de hablarle a alguien en paz? Mucho antes de que la relación se rompiera del todo. ¿Reconoces en tus vínculos algún vínculo donde no haya paz? ¿A quién dejamos de ver como personas para empezar a verlos solamente como una amenaza o como un competidor? ¿A qué personas miro desde el rencor, desde la comparación, desde la falta, desde la competencia? ¿Qué consuelos estamos rechazando hoy, convencidos de que nada puede llenar nuestro dolor? ¿Qué callo yo? ¿Qué estás callando vos? Viendo con claridad el dolor que provocaste.
Esta es difícil, pero creo que todos sabemos qué dolores callamos del otro. O sea, qué dolores generamos en el otro y quedan enterrados en nuestro silencio. Génesis 37 dice muchas cosas y nos deja muchas preguntas y es un espejo dolorosísimo de nuestra libertad para hacer daño y para decidir hacer daño y generar dolor. Esta semana no necesitas recordar todo lo que hablamos ni memorizar cada detalle de este pasaje, pero te invito a guardar una frase en tu corazón mientras habitas Génesis 37 con nosotros. Y lo vas a encontrar en 37:4, Génesis 37:4. No podían hablarle pacíficamente. A mí estas 4 palabras me calaron hondo en el corazón y me cambiaron la manera de ver algunos vínculos. No podían hablarle pacíficamente. Cuando notes que la paz empieza a faltar en una conversación, recuerda que ahí muchas veces comienza a gestarse una herida más profunda. Y también recordá que todavía hay tiempo de volver a hablar en paz y desde la paz. Hoy nos quedamos en la parte del pasaje que casi nunca contamos. No en el pozo, no en la venta, no en el reencuentro. Nos quedamos en todo lo que pasó antes. Una familia fracturada por el favoritismo, un lenguaje que dejó de ser pacífico mucho antes de que apareciera la violencia, una envidia que transformó a un hermano en una amenaza, un Rubén cargado con lo que no llegó a evitar, una decisión, la de Judá, que torció el destino sin ser perfecta, un padre que se negó a ser consolado y un silencio atroz, sostenido durante años, que ninguno de los hermanos se atrevió a romper. Todavía no hay perdón en esta parte de la historia, todavía no hay reconciliación, y está bien que así sea, porque no todas las heridas se resuelven en el mismo capítulo en que se abren. Aquellos que están atravesando el dolor, aquellos que están en una situación de estar en el fondo del pozo, saben a qué me refiero, porque están ahí, justo parados ahí, en Génesis 37. La semana que viene, en los próximos días, vamos a volver a este mismo pasaje, muchos años después, cuando José y sus hermanos se encuentren de nuevo en Egipto. Ahí vamos a descubrir qué significa reconocer al otro, qué diferencia hay entre el dolor y el rencor, y dónde estaba Dios durante todo este tiempo de silencio. Esa pregunta que nos hicimos al principio, vamos a verla en nuestros próximos encuentros. Pero ahora nos toca habitar ese dolor. Te invito a que hagamos juntos una oración. Señor, vos conocés las familias donde el amor se reparte de manera desigual. Conocés las familias que vienen con una historia, un legado de heridas y desigualdades.
También conoces el peso del silencio que eso deja en quienes sienten que reciben menos. Enséñanos a hablar en y desde la paz, aun cuando el vínculo esté tenso, aun cuando sintamos ganas de callar, de responder con dureza o de herir con nuestro silencio. Enséñanos, Señor, a hablar desde tu amor, desde lo que vos sembrás en nuestros corazones y no desde la herida. Guárdanos de la envidia, de la comparación, de la competencia y del resentimiento. No permitas que transformen nuestra mirada hasta dejar de reconocer como hermano o hermana a quien pusiste a nuestro lado. Te pedimos por quienes hoy cargan un dolor que parece no tener consuelo. Dales la gracia de dejarse acompañar y la esperanza de creer que ninguna herida tiene la última palabra en tus manos. Restaura, Señor, esos vínculos que parecen ramas secas. Te pedimos también por quienes, como Rubén, viven con la carga de sentir que no hicieron lo suficiente o que llegaron demasiado tarde. Trae paz a sus corazones y enséñales a confiar en tu misericordia. Señor, danos valentía para romper los silencios que alimentan la distancia, para pedir perdón cuando sea necesario y para decir la verdad con amor. Líbranos de acostumbrarnos al dolor del otro o de permanecer indiferentes frente al sufrimiento que nuestras acciones puedan haber causado. Y cuando atravesemos momentos en los que no entendamos lo que está sucediendo, danos discernimiento, Señor, para no confundir tu silencio con ausencia. Abrí nuestros ojos para poder reconocer cómo nos sostenés, cómo nos fortaleces y cómo permaneces a nuestro lado, aun cuando no alcancemos a comprender el camino que estamos recorriendo. Porque vos, Señor, no abandonás a quien sufre. Porque vos, Señor, sos un Dios fiel. Porque vos permanecés fiel. Aún en el pozo, aún en el desierto, aún en el dolor, aún cuando parece que todo se ha quebrado. Estás ahí. Siempre estás ahí. Enséñanos a reconocer al otro antes de que el resentimiento termine por borrar su rostro de nuestro corazón. Y hacé de nosotros personas que vuelvan a sembrar paz allí donde la paz se perdió. Que cuando estamos en esos vínculos y en esas interacciones que no nos permiten ver con claridad a dónde está el amor y cómo materializarlo, pueda resonar
adentro nuestro tu palabra diciendo no podían hablarle pacíficamente. Para que podamos entender cuál es tu voluntad en esos vínculos que tanto nos duelen. Amén. Te invito a que durante estos días vuelvas a abrir tu Biblia en Génesis 37, no buscando ideas nuevas ni respuestas rápidas. Volvé con lentitud, volvé con una pregunta desde tu corazón. Podría ser: ¿dónde dejé yo de hablarle a alguien en y desde la paz? En los próximos días vamos a continuar esta misma historia. Te invito a adelantar la lectura de Génesis 42 al 45, cuando José y sus hermanos vuelvan a encontrarse muchos años después en circunstancias que nadie hubiera imaginado. Este episodio forma parte de Desde la Palabra, una colección de guía interior que está compuesta por cuadernos de estudio, podcasts, artículos y espacios de reflexión que buscan acercarnos a las escrituras con fidelidad al texto y con una mirada atenta a la vida cotidiana. Cada episodio nace de ahí, de la palabra viva, y propone un mismo recorrido: leer la palabra, comprender su contexto, descubrir el corazón de cada pasaje que leemos y dejarnos interpelar por las preguntas que siguen resonando en nuestra propia historia. Esta primera serie se realiza en colaboración con el Ministerio Cristiano Palabras de Perfección. Si este episodio despertó nuevas preguntas o querés realizar alguna consulta o querés profundizar en el pasaje, cada podcast cuenta con un cuaderno de estudio especialmente preparado para acompañar la lectura bíblica. En él vas a encontrar un desarrollo más amplio del contexto, claves para comprender el texto, preguntas para la reflexión personal y propuestas para seguir meditando la palabra durante la semana. Si querés recibir el cuaderno correspondiente a este episodio o conocer el resto de la colección, podés escribirnos. Con mucho gusto te los vamos a compartir. Podés encontrarnos en YouTube, Spotify, TikTok, donde semana a semana compartimos nuevos episodios. Y también podés leer nuestros textos en Blogger, Desde la Palabra, guía interior. En nuestro próximo encuentro vamos a completar esta misma historia. ¿Qué significa reconocer al otro después del daño? ¿Cómo se distingue el dolor legítimo del rencor? Vamos a estar en Egipto muchos años después, cuando José tenga en sus manos el poder de vengarse. Y me quedo con una frase que decimos siempre y que tiene que ver con esta colección y también que forma parte de desde dónde abrimos la palabra y nos encontramos con Dios en ella. Recuerda siempre esta verdad que nos acompaña en esta serie. La palabra no fue escrita solamente para ser comprendida, fue dada para ser habitada.
Nos encontramos en el próximo episodio. Bendiciones.